Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Sigue siendo la noticia fundamental del mundo el azote de la pandemia. Me limito a darle prioridad y tratarlo o aludirlo primordialmente al comenzar el programa, porque creo en la necesidad de mantener el alerta, llamar la atención del pueblo nuestro sobre el cuidado que se debe conservar. La mejor manera de hacerlo es informarse de las noticias del resto del mundo. Es una de esas ocasiones en que uno, viendo lo que le está ocurriendo a otras naciones, puede prever lo que nos puede ocurrir a nosotros. Ahora salió una información oficial norteamericana hablando de que el 83% de los nuevos contagiados obedecen a la variante Delta, la muy agresiva Delta, variante del virus originario. En Estados Unidos está creciendo de nuevo la preocupación. Hemos oído al propio presidente Biden referirse con cautela, pidiendo prudencia y preparando el ánimo, se siente, de que pueden venir nuevas restricciones. Y hay que tomar esa guía, porque ellos tuvieron un récord de vacunación, pero tuvieron un récord de muertes, cerca de 700,000, cerca de 1,000,000 de muertos. Y claro, el asunto se espesa. Ahora ha surgido sino se ha recrudecido una tercera dimensión. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha criticado a China por primera vez, diciendo que China fue muy renuente, muy reacia, no cooperó en la investigación. China responde que esa es una forma de ofenderla, arrogante, y tratando de alegar como que se trata de un argumento de tipo político para crearle el gran descrédito y desprecio del mundo. Eso más o menos es lo que la reacción china deja ver. Lo cierto es que hay incógnitas por descifrar. ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuándo termina? Que es la preocupación. Hay pareceres científicos respetables que dicen, bueno, hay que continuar la vacunación masiva hasta poder hacerla casi universal, pero tenemos que prepararnos para convivir con él porque no se va el virus. La ciencia, he dicho otras veces, se ha puesto medio de rodillas. Y ella, que tiene siempre respuesta para las necesidades de cualquier género del hombre, ha lucido perpleja, desconcertada, a veces desacertada con el manejo de esta explosión de daños de salud, que algunos piensan, y así lo afirman, que es parte de una especie de ofensiva de guerra biológica, lo cual sería el principio del fin del mundo. Porque si se comienzan a organizar reacciones, si eso se da por un hecho,
entonces el mundo no tendría seguridad de su permanencia. Los pueblos de la tierra tendrían que prepararse para lo peor. Nosotros, montados en el potro del peligro, agarrándonos de la mano de Dios, confiado en que la divina providencia nos va a favorecer. Pero somos una parte importante de la circulación del viajero mundial. Esta situación geográfica nuestra determina nuestra importancia. Tenemos cientos de vuelos pendientes, miles de vuelos pendientes. La interrelación nuestra de hoy no es la del año 1920, cuando un barquito duraba 2 meses para llegar a New York. Todo es muy acelerado, todo es muy rápido, todo es vertiginoso. Pero la muerte en acecho, esa no tiene prisa, esa aguarda de nuestras imprudencias, de nuestros posibles desafíos y pasa cuenta. Roguemos al Señor para que esto no sea tan grave como yo lo aprecio. Bien, esto se graba viernes. El jueves, ayer, asistimos al sepelio de doña Yolanda Reina, la madre de nuestro queridísimo amigo Leonel Fernández Reina, expresidente 3 veces de la República Dominicana, muy amigo de su hermano Dalcio, y fuimos a acompañarle al Cristo Redentor. ¿Por qué no fuimos a la funeraria? Porque dada mi edad y precondiciones delicadas, trastornos cardíacos ya controlados, pero que no pueden ser provocados, optamos por irnos como familia todos, con excepción de mi querida esposa, a la cual no se le dijo, porque ella tenía una buena amistad y mucho cariño para doña Yolanda. Fuimos todos a estar con la familia, con sus nietos, Omar y los demás, en un momento dolorosísimo. Si sabrá uno lo doloroso que es ese momento. Ayer yo le decía a mi nieto Manuel María, que me acompañaba al lugar donde me sentaron, cerca de donde vendría el ataúd. Yo le decía, búscate en tu móvil el poema de Pellerano Castro, unos versos cortos pero hermosísimos, de Byron, que refiere cuando el hombre ve enterrar una madre ajena al expirar el día y siente que llora ante el sepulcro de la madre ajena la muerte de la madre mía. Es una manera maravillosa el poeta resumir en esas estrofas esos versos tan sencillos, ese vínculo misterioso y poderoso que existe entre la madre y el hijo. Todos, sin excepción, todos estamos inscritos en ese estatuto. Cuando vi llegar el
cadáver de doña Yolanda, me sentí muy triste. Desde luego, al otro lado del Cristo Redentor, donde se sepultaba doña Yolanda, está mi madre. Es decir, que no podía sustraerme de tener dos sentimientos, un sentimiento para ambas. Por eso cuando el presidente Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, improvisó unas hermosísimas palabras describiéndola, describiendo sus luchas de joven, cómo fueron a New York, cómo ella tenía 2 trabajos, su inspiración para toda la familia, y cómo ella fue una heroína de esa tarea tremenda de mantener unida y desarrollar a su familia, con la predilección, claro está, de su hijo, Leonel, que ya desde niño era muy precoz. Él hablaba de cuando hacía de delivery en Nueva York y en un mozalbete. Hermosas palabras, muy hermosas, y reflejaron muchas cosas. Mientras él hablaba, yo mentalmente recordaba a doña Yolanda. Sabiendo de todas esas cosas que testimoniaba Leonel, yo me sentí testigo de otra faceta de doña Yolanda que no fue puesta de relieve en el día de su enterramiento. Y yo diría, en homenaje implícito de su paz, de su forma de ser, no beligerante. Yo la vi, conversé con ella, traté de animarla. Mi hijo Vinicio estaba lanzado a la calle en defensa de su hijo cuando se estaba armando aquella atrocidad de traer un capo de Nueva York bajo el pretexto de que eran los norteamericanos que tenían interés de eso. Pasó como un personaje por el aeropuerto sin control de migración. Fue recibido por 3 jipetas de alto poder y se montó un aparato para destruir a Leonel Fernández. El que vio a esa madre, al menos yo, lo que yo vi y lo que yo percibí cuando la animaba, cuando le decía, doña Yola, no se preocupe, estamos enfrentando esta bajeza, esta dureza vil de la política, que no tiene límites, no tiene límites. Yo muchas veces digo que el pueblo debe de aprender de esas experiencias. ¿Hasta dónde hombres de poder agrupados fraguan maldades? Había la necesidad de triturar a ese candidato natural, expresidente 3 veces, y se montó la gran farsa, que después, por obra de esa mano de Dios que uno no se la logra explicar plenamente, él mismo se encargó de acusar al gobierno del dinero que le debía el gobierno, le devolvieron todas sus propiedades. Tengo entendido que vive en el sur como un jeque intocable, lo visitan expresidentes, se fotografían con él. Él le dice a ese expresidente, yo nunca he contribuido con nadie que no sea con usted. Todas esas cosas vinieron después. Pero en el momento en que ella recibía, doña Yolanda, ese alud de ignominias, el que la vio, yo la vi. El que conversó con ella, yo conversé con ella.
pudo apreciar su grado de santidad. No me mostró rencor, no se mostró enojada, permaneció estoica, serena, tolerante, bondadosa. Lo que le faltaba decir era la primera palabra, la más sublime de las palabras del Señor. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquella noción de poder oscura, aquel grupo mafioso preparando maldades desde el poder para permanecer agrupados desde ahí en lo que era una virtual satrapía, lo que se estaba amenazando, con lo que se amenazaba al país. Y después vimos cómo se restablecieron las cosas. Y ahora vi en el peor momento de sufrimientos, porque ella naturalmente, como todo ser humano, pues experimentó alegrías y tristezas. Hubo mucha gente que de un modo u otro la hizo sufrir, pero ella no era alcanzada por las maldades. Yo muchas veces digo que a quien se parece realmente Leonel, casi clonado, es a su madre. Esa índole decente, apacible, no perversa, esa incapacidad para la ira es de doña Yolanda, que le llega a Leonel. Y ayer, mientras él hablaba, yo iba haciendo una especie de panegírico mental paralelo para mí. Y me recordaba de otra madre que hoy la quiero destacar. Remigia Vázquez de Cáceres. Mi tía Remigia, la llamo como mi madre de niña la llamaba, porque ella correspondía a una generación que yo no conocía. Era prima hermana de mi abuelo, Francisco Rodríguez Vázquez. Ella era prima hermana por los Vázquez de mi abuelo Francisco. El que lee la obra de don Pedro Troncoso, la biografía de Cáceres, que es bueno leerla, se dará cuenta que aquel portento de energía y de probidad que fuera el presidente Ramón Cáceres tenía un refugio: la madre. La clamó en el momento de resultar asesinado. Oh, mamá, oh, mamá. Don Pedro transcribe algunas interesantes cartas, parte de su correspondencia con el hijo presidente. Desde luego, ella era en cierto modo mártir desde un tiempo anterior, siendo la esposa del general Manuel Altagracia Cáceres, Memé, vicepresidente de la República. A este le matan en la sala de su casa con un fusil por una ventana, con una de sus hijas, creo que Ana, en las piernas. Enviudó doña Remigia. Doña Remigia perdió a su esposo.
se fue a Estancia Nueva, vio crecer al hijo. El hijo llega a la presidencia y hace una presidencia ejemplar, progresista, muy severa, pero justa. Impone muchos patrones de paz. Eso lo lleva a la muerte. Desmantela todo ese esquema que había de jerarcas y jefes en los lugares, que era lo que no dejaban al país en paz y que engendraban la tragedia de la manigua. Desde La Habana, en el exilio, en el 1903, le envió Mon a ella una carta que está en la obra de Pedro Troncoso, donde él describe Cáceres 8 o 9 puntos que él haría si llegaba a la presidencia. Entre ellos figuraba la liquidación de los favores a los hombres que en las comunidades representaban la fuerza. Todos esos caciques que lo hizo. Perdió considerablemente el apoyo de su partido y eso fue una contribución a su muerte. Ya en el 11, 5 años después de ejercer la presidencia, cuando venían las elecciones, Cáceres no tenía el favor de su partido, ya tenía una idea diferente, ya hablaba de que en las elecciones del 12 deberían ser letrados los presidentes, que ya estaba bueno de que presidentes macheteros. Dios, alguien como Francisco J. Peinado mencionaba a otros próceres, le costó la vida. Remí a la madre. No volvió jamás a la capital después de la muerte de su esposo Memé. Con todo lo vasto del presidente, su hijo, establecerse, volver, no volvió a salir jamás de su casa y de su comunidad de Estancia Nueva. Desde luego, conforme al testimonio que yo tengo de familia, mi abuelo Francisco decía que ella tenía una amargura enorme con la clase política. Mon tenía que ir a verla, pero mantenía una correspondencia con ella. Hay una carta increíble. El expresidente Horacio Vázquez, primo hermano de Ramón Cáceres, estaba en Saint Thomas, creo, exiliado, él se había autoexiliado, disgustado con la administración de Cáceres y las posiciones de Cáceres. Quedaba casi por terminado el ciclo de los macheteros o de la gente de acción que no eran letrados. Naturalmente, Mon había sido el autor fundamental del magnicidio del 99. Y la oligarquía de entonces era lilicista y le guardó rencor. Y parte de familias importantes eran lilicistas. Y fueron en gran modo el apoyo ideológico en la ideación de la muerte de Cáceres. El grupo de jóvenes era un grupo de exaltados. No eran colombianos, desde luego, eran dominicanos. A propósito de lo que acaba de ocurrir en Haití. Él le decía en esa carta: mamá, yo no sé si usted ha visto la carta que anda circulando, pero Horacio debe estar loco, porque el que más sabe que yo no soy así es él. Se refería a una carta que había traído el grupo que lo había ido a ver allá, entre ellos un poeta exquisito nacional.
Y cuando uno de ellos dijo en la reunión, bueno, es difícil tumbarlo, porque tiene una guardia joven, fiel, era don Vicente Mata, don Piro Estrella, eran estrellas. La guardia de Mon, lo que hay que hacer es matarlo, por desgracia, porque don Horacio era un hombre fundamentalmente bueno, no era un hombre de sangre, ni de cosas, de atropellos. Se quedó callado, no frenó, no dijo, no, un momento, no me hablen de muerte, porque esa es mi sangre, ¿no? Que hubiese sido salvador para el país. Pero vengan mañana a buscar una carta. La carta vino. La carta decía horrores de Cáceres. Era ella que le decía, mamá, yo no sé si usted la ha visto, pero debe de estar loco porque él sabe que yo no soy eso. ¿Por qué traigo a mi tía Remigia a cuento ahora y a los Cáceres? Porque es un hecho comprobado que los jefes de Estado, los líderes que gobiernan los pueblos, tienen en la madre, o pueden tener en la madre, un refugio único. Ahí no hay esposa, ahí no hay amante, ni nada que pueda sustituir el instinto. La condición de no mentir en ningún caso al hijo. Y la madre puede ser una mujer sencilla, no tiene preparación política, no, pero es madre. Y el hombre de Estado que viene abrumado de esas bajezas terribles del poder, esa polilla palaciega, rapaz, esos grupos ideando maldades y tramando cosas, cuando llega donde la madre a comer o a dormir o a abrazarla, llega a un oasis de paz y de verdad. Doña Yolanda era eso para Lionel. Yo digo muchas veces, con su pérdida, la República no deja de perder una pieza importante de su suerte a futuro. ¿Por qué? Porque el hijo está activo, pleno, joven, está desarrollando una fuerza política importantísima. Se le nota el carácter de líder nacional. Tiene las condiciones infinitas que tiene, culturales, de experiencia. Es previsible que pueda ser el presidente del 24. Ese refugio. Mamá, yo voy a comer el domingo allá. Esa opinión de la madre es insustituible, insustituible. Literalmente, el consejo de ellas al hijo presidente, al hijo jefe de Estado, en capacidad de ordenar cosas buenas y, por desgracia, en ocasiones, cosas muy malas. La madre. Yo gocé de su amistad, la veía con cierta frecuencia, nunca dejé de preguntar por ella. Y después teníamos una especie de trastorno de salud común en el corazón. Y yo le preguntaba cómo va su ritmo. Ella me preguntaba el mío. Pero realmente fue su final. 94 años, terminó doña Yolanda. Pensaba en mi panegírico mental que hacía. Si yo lo hubiese hecho, que me hubiese pedido el presidente o alguno de sus hijos o nietos, yo pensaba en su apellido, Reina.
había una misteriosa relación entre su apellido y su forma de ser. Yo la declaré ayer mentalmente una verdadera reina de la bondad, de la serenidad, del perdón, de la tolerancia. Que eso va en abono de su descanso eterno, porque el Señor nunca está alejado de esos seres superiores en la tierra, que solo saben ofrecer bondad. Descanse en paz, doña Yolanda, que la recordaremos siempre. Vamos a desmentir a Gustavo Adolfo Becker. Dios mío, qué solo y qué triste se quedan los muertos. No. Usted la dejamos descansando, sus restos, que su alma está en otras dimensiones. Pero siempre nuestro recuerdo estará presente. Que en paz descanse, doña Yolanda. Ahora bien, vamos a la tragedia de los vecinos. Haití. Al momento que se hace este programa, viernes en la mañana, no tenemos información de cómo ha ido la cuestión de del funeral del presidente Moïse, asesinado en una forma atroz el 7 de julio. Hemos estado muy pendientes a la situación de allá, pero con una enorme prudencia. No nos hemos comprometido ni amarrado a ninguna de las hipótesis que van ofreciendo las investigaciones y las revelaciones que por la prensa escrita formal se dan o por los medios digitales. Hay una especie de sombra, hay mucha incertidumbre sobre cómo pudo producirse un hecho tan espantoso. Aquel hombre, su última llamada a la policía: vengan a salvar mi vida, vengan. Dios mío, ¿cómo es posible que muera solo en su aposento, acribillado por asesinos, sin que la gente destinada por el Estado, por su gobierno, a protegerle, estuviera presente? O si estaba presente, se decidió participar en el horror. Dios mío. No me he querido amarrar a las hipótesis, no he querido ser víctima del prejuicio, de la posibilidad de utilizar eso para sacar algún tipo de conclusión ventajosa. No. Dije desde el principio, aguardaré pacientemente los resultados de la investigación colombiana, que es muy confiable. La policía colombiana tiene medios científicos avanzadísimos, y yo sé por qué lo digo, por mi amistad con Oscar Naranjo, que me dijo siempre de cómo habían progresado. Todas las conclusiones no son coincidentes. Naturalmente, no pude vencer mi condición de penalista. No es que no tenga hipótesis, yo las tengo. Lo que no he hecho es casarme con ellas. Las tengo propuestas, hipótesis de trabajo. Esta la desmonto porque es ilógica, esta otra la acepto hasta este punto, esta otra me parece más plausible, para al final, cuando vengan las conclusiones, examinar y decir, bueno, tal hipótesis que yo descarté es contrario a esta conclusión, por esto. Eso es otra cosa.
Hubo un hecho que no ha trascendido en la prensa escrita y que a mi juicio es medular en ese caso del magnicidio haitiano. El presidente Moïse, el 1 de junio, es decir, 37 días antes de su asesinato, fue a Turquía. No trascendió, yo al menos no tuve noticia nunca de ese viaje. Pienso que mucha gente con las que he comentado tampoco la tenían. Allí pactó, fue un encuentro de distintas naciones, de gobiernos, presidido naturalmente por Erdogan, el presidente de Turquía. Y pactó con firmas turcas con la fabricación de 2 grandes plantas eléctricas, una en Cabo Haitiano y otra en Puerto Príncipe. Turquía manifestó de seguido que tenía interés en las reivindicaciones haitianas, que había que ayudar su progreso, que haría inversiones. El canciller ruso, Lavrov, habla de que Rusia también tiene interés de levantar a Haití y que va a hacer inversiones importantes. Ya el año pasado los chinos habían hablado de la posibilidad de invertir $15,000 millones, puertos importantes en el norte de Haití. Óigame, Rusia, Turquía, China, invirtiendo en el Caribe, en Haití, el más pobre de los pueblos, el territorio más desolado, el que padece las mayores privaciones. Óigame, los esfuerzos que se van a hacer ahí no son conocidos. Ahí comencé a pensar en la hipótesis fundamental que tengo sobre las transformaciones del poder de la geopolítica en la región. Yo escribí en la pregunta, miren, regularmente nosotros hemos dado una explicación y la hemos recibido como válida de que por temor a las migraciones, Canadá, Estados Unidos y Francia siempre han querido fusionarnos en un estado binacional porque no quieren en sus fronteras y mares que lleguen los haitianos. Esa es como la explicación que se ha dado siempre. No. La complejidad y la peligrosa tensión que hay ya en las relaciones de China, Estados Unidos, Rusia y Estados Unidos, cambia considerablemente los términos de esa interpretación. Creo que ahora se ha dado un ejemplo muy patético, muy doloroso con el magnicidio. Tiene enemistad profunda ese gobernante con las oligarquías, que dicho sea de paso, vienen desde décadas muy ensombrecidas, porque se ha dicho siempre, y hay pruebas documentales, declaraciones en el Senado de Estados Unidos, de la familia, una de las familias mafiosas mayores de Nueva York, de los Bonanno, de que la droga ha dominado la economía haitiana desde hace décadas. Esa oligarquía controla la electricidad. El presidente pronunció un discurso días antes de morir y llamaba a los detentadores de las ventajas del monopolio de la electricidad ladrones, que había que buscarle $20 millones cada mes, que cuando juramentaban a los presidentes le movían la silla y le decía, siéntese ahí, pero va a hacer lo que nosotros decimos, que él tenía dificultad para ir de su casa a Palacio,
porque le pagaban a las masas para que quemaran gomas y lo insultaran. La esposa, en sus primeras declaraciones al ingresar a quirófano en Miami, creo que tenía una herida en el abdomen que iba más allá de la del brazo. Creo esto. Dijo, lo mataron aquellos que no querían que él hiciera los cambios verdaderos para Haití. Y se refería al problema eléctrico. Esta es una versión de una Catalina mucho más trágica. Costó la vida de un presidente. El proyecto de las dos grandes plantas eléctricas de construcción turca que el presidente Moïse consideró plausible. ¿Qué se produjo? La luz verde. Tiene la oligarquía en contra. Tiene políticos ambiciosos como ese doctor Shannon, que en el 11 lanzó un manifiesto diciendo que él era el Mesías de Haití. Tiene traición a raudales entre la propia gente que le protege. No tiene partido importante. No tiene legitimidad considerable porque se han vencido los plazos. Está gobernando por decreto. Bueno, que hagan de lo que se crean. Dice el norte, que es la otra potencia del conflicto. No nos metemos. Pase lo que pase, no nos metemos. Si no hubiese sido por el viaje a Turquía y la cuestión de la construcción de las plantas y el rencor de las oligarquías generadoras de electricidad y de dueñas, como dijo él, 3 familias son dueñas de Haití y culpables de sus miserias, dijo él antes de morir en un discurso. Bueno, que se entiendan ellos. Miren, surge entonces la idea siniestra, un comando en Colombia que exporta seguridad. Sus exoficiales son muy preparados, es un ejército muy poderoso de más de 500,000 de soldados, hacen entrenamiento de fuerzas especiales equivalentes a las del norte y se dedican a cuidado de personas, de empresas, etcétera, y exportan seguridad. Ahí exportan 18 o 20 de sus hombres, que llegan y se ponen a trabajar defendiendo vecindarios en Pétionville y casas lujosas y propiedades, con un salario de $2,700. Pero hay 4 y 2 tenientes, ex tenientes retirados, uno de ellos Rivera, que tenía un hermano de más rango, Rivera, pero que no estaba participando, que tengo entendido que se fue. Entran en contacto con la traición haitiana. Pero ¿quién paga eso? La paga la oligarquía, los grupos económicos. Y aquel médico ambicioso, que es el que busca el avión, son los que pagan los tickets, y están preparando la muerte del presidente, porque lo van a sustituir. ¿Quién lo sustituye? El primer ministro, que él había sustituido 48 horas antes, y que cuando muere ya destituido y nombrado otro, dice, a mí me corresponde ser el presidente, y se queda como presidente, que es el señor Joseph. ¿Ustedes entienden? En mi opinión, luz verde, eso no tiene arreglo, no vamos a mandar tropas. Él había pedido, el presidente mártir, víctima, había pedido a la comunidad internacional, por favor envíen ayuda para la seguridad, nadie está seguro aquí, ni yo mismo. Veía la muerte llegar, un vacío enorme. Bueno, eso es un lío, que se entiendan ellos. Ayer. Tengo entendido, por lo que me dijo mi hijo Juárez anoche,
que parece que habían suspendido el funeral de Estado. Primero la viuda se negó a que se hiciera en palacio y con la parafernalia del Estado. Y dijo, no, en el jardín de la casa, en su lugar, en Cabo Haitiano. Su lugar de nacimiento, creo que es una ciudad, un pequeño pueblo, vecino a Cabo Haitiano. En su casa. Como queriéndole decir, los que lo mataron no van a ir al entierro. O si quieren que vayan allá y se expongan a la ira de las masas, que ya están desde ayer, jueves, sublevadas, pidiendo justicia y diciendo no vengan los que lo mataron a velarlo y a enterrarlo. La inferencia es clara, si vienen los vamos a atacar. El caos. Puede pasar cualquier cosa. El primer ministro, un neurocirujano, al parecer un profesional muy importante, toma posesión y me imagino que tiene tremendo laberinto de frente. Todo el mundo sabe que sube por acuerdo coyuntural de fuerzas de la llamada sociedad civil, que no sé cómo es entre ellos, y desde luego no olvidar que hay un eje profundo de los acontecimientos. ¿Quién? El narco internacional, la droga del mundo. Ese es su territorio. Y todo lo que se puede organizar que no se avenga y convenga a sus propósitos de operaciones, lo van a tratar de impedir. Están las bandas asesinas dirigidas por ex jefe de policía. Un panorama desolador. Yo he sostenido, y así lo puse en la pregunta, que lo ideal no lo quieren tratar en Naciones Unidas. No lo quieren tratar. Es una palabra tabú, es algo que no se puede mencionar. Lo ideal es el fideicomiso pleno. Funcionarios de todas partes del mundo, para que no sea en favor de una potencia determinada. Todas aquellas naciones de alto desarrollo que quieran aportar a ese fideicomiso, les solicitamos personal entrenado para la salud, para la educación, para todo la creación de suelos que necesitan, el mejoramiento y creación de suelos que es posible. Se piensa entonces en algo como Israel, que tiene la gran experiencia. Y vamos a levantar a Haití, el mundo. Entonces la clase política, organícense, hagan los partidos políticos, establezcan mecanismos civilizados, fortalezcan las instituciones por venir. Mientras tanto están bajo control fideicomiso. ¿Por qué no la quieren Naciones Unidas tratar? Porque una gran cantidad de sus naciones, estados, fueron colonias y tienen un natural desprecio por las potencias colonizadoras y entienden que la influencia de esta es la madre de todas las desgracias, y eso no se puede tocar. En Haití creo que no hay otro modo de producir un cambio verdadero y real en favor de ese pueblo. Y claro, a nosotros nos convendría enormemente, porque podríamos salir de nuestras ya establecidas aberraciones, fruto de un gobierno desgraciadamente funesto, que entregó soberanía, falsificó nacionalidad y consintió, invitó a la ilegalidad. Vengan, que aquí se está mejor, aquí hay trabajo. Todo con la obsesión enfermiza de permanecer en el poder
indefinidamente. Pero ya la geopolítica en la nueva versión que yo me refiero de las superpotencias en conflicto estaba actuando. Entre los pujos de ese funesto gobierno fue: nos vamos a poner a tono con la historia. Adiós Taiwán, venga China popular, y qué sé yo cuándo. Bueno, una parafernalia enorme. Y arrancó, invitó a los empresarios, bueno, Xi Jinping, y el norte tomando nota. Se quiso repetir: no, usted no puede. Usted no puede, porque nosotros tenemos como doctrina, esa tercera elección es funesta, lo hicimos en Bolivia, lo hicimos en esto, y el pueblo tirado a la calle y Leonel Fernández a la cabeza. Se impidió, por fortuna, por fortuna. Yo digo que le llegó al país que yo llamo presidente sorprendente, porque no muchos creían que pudiera funcionar. Y la verdad es que tiene una dedicación y un interés en abordar las cosas realmente ejemplares. Tiene decencia básica, no es un apandillable, no es malsano, y eso para la República es una enorme ventaja. Él puede dar una transición, incluso quedar calificado para optar por otro periodo, en la medida en que continúe atento a los males mayores del país, atento a los grandes temas y sirviendo con la limpieza que lo ha venido haciendo. Observen que en mi programa de hoy yo lo quise, en la parte de Haití, concentrar en esos aspectos de la recomposición de los efectos de la geopolítica. No es regional. Los términos de la geopolítica que está determinando sucesos en el Caribe son de alcances mundiales. Turquía, China, Rusia, pero ¿cómo lo impido? Si hay un presidente dispuesto a hacerlo. Moisés. Bueno, entiéndanse ustedes. Yo no lo voy a hacer, pero tampoco tengo interés en impedirlo. Lo puedo llegar a saber. Bueno, ese es su problema. Es un problema de todos. Es una torpeza ver estas cosas de tal modo. Pero lo cierto es que el peligro de un Moisés inclinado hacia esos amparos, en mi opinión, le costó la vida. Ahora vamos a ver qué será la vida de los demás, de todos nosotros, con este futuro inmediato, tan apremiante como incierto. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 3 del cable, 33 de televisión abierta, YouTube, a partir de las 11, de las 12 del mediodía de domingo. El Supercanal, nuestra versión central. Teleimpacto, las 12 del mediodía y 9:30 de la noche en los canales 22 y 52. En YouTube, a partir del domingo a las 12 del mediodía, está su respuesta. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana, ya de agosto, si Dios quiere. Muchas gracias y hasta entonces.